bienvenidos a la Fundación y a una nueva presentación de un libro que para nosotros es importante. Como sabéis, como saben, en esta casa la presentación de libros es uno de los elementos importantes de nuestra actividad y sobre todo no por la presentación, sino por el contenido y aquellas personalidades que vienen a visitarnos a la casa a traernos esta maravilla y esta creación y este pensamiento, ¿no? Y en este caso, esta democracia radical de Jordi Sevilla. Que venga Jordi Sevilla, además que somos nosotros valencianos, para mí era importante, además que compartimos partido, pues más importante todavía, y además que haya escrito este libro tan fantástico, que se lo recomiendo verdaderamente porque es, además de esa prosa sencilla que tiene Jordi, sobre todo también esa facilidad de poner palabras, ideas y sobre todo generar un manifiesto, que os recomiendo ese manifiesto último que me ha gustado muchísimo, porque es además de toda esa argumentación, es decir, oye, y claramente estas son las cosas que hay que hacer. Por ponerles un poco en contexto, aunque todos, o casi todos, yo imagino que ya lo sabrán, está en la biblioteca de Ortega, una de las salas de la Fundación. Aquí está la biblioteca particular de Ortega. Ortega tenía aproximadamente unos 13.000 libros entre esta sala y esta sala de aquí, una biblioteca que era bastante ecléctica. Aquí tenemos literatura, ciencia, luego ciencias naturales, química, educación y luego fundamentalmente arriba pensamiento, filosofía y además muchos libros en filosofía en alemán y en francés. Ortega leyendo en francés. Estoy hablando de Ortega, me tengo aquí el director del Centro de Estudios Orteguiano, que estoy haciéndola de aquí como un anticipo del trabajo que está haciendo. Hoy hemos juntado aquí, junto con Jordi, a dos buenos amigos. Jordi también es amigo. Cristina Monge, politóloga, que como decía Jordi está en todos los sitios últimamente y aquí en esta casa últimamente y muchas veces, con lo cual siempre nos agrada muchísimo. Y Juan Claudio de Ramón, que es el nuevo secretario de redacción de la Revista de Occidente, que acaba de estrenarse hace poquito y que por lo tanto también es como bien sabes, una de las publicaciones emblema de esta casa que ya fundó Ortega en 1923. Así que gracias Jordi por venir aquí, gracias por presentar este libro en esta y gracias a los dos también por acompañarnos. Así que ya os dejo. Empiezas tú, pues puedes decir las cosas. Bueno. Vamos, ya a mí si me dejáis yo Cristina. Cristina. Veis que está todo muy preparado, ¿eh? Que lo tenemos absolutamente guionizado. Venga, pues empiezo yo. Para dar las gracias a Federico y a esta casa por acogernos, por acoger estas presentaciones. Para dar las gracias a Jordi también por haber escrito el libro, porque si esté de acuerdo o no lo que ponga en ese libro es una excusa estupenda para debatir, para polemizar, para politizar el debate. Yo soy, ya lo sabemos, hemos hablado alguna vez, yo soy muy partidaria de politizar el debate, es decir, de entrar a valorar políticamente y discutir políticamente lo que cada propuesta, lo que cada idea encierra. Y porque Jordi y yo compartimos el foro Más Democracia, de que él fue presidente antes que yo, y también Joan Navarro, que está por aquí, y algunas otras amigas como Luz, y no sé si hay alguna cara más, seguro que sí. Pero un foro en el que precisamente lo que nos dedicamos es a intentar ver cómo mejorar la democracia, cuáles son los retos que la democracia tiene hoy en día, y además hacerlo con una filosofía que creo que Jordi lo hace muy bien en este libro, ¿no? Y es conjugando el diagnóstico con la elaboración de propuestas. De hecho, él acaba con ese decálogo que Federico comentaba, que luego si quieres que nos vaya desgranando. Porque yo creo que compartimos, toda la gente que andamos en Más Democracia más o menos, compartimos una idea, y es que los que tenemos el enorme privilegio de poder dedicar una parte importante de nuestro tiempo, algunos prácticamente todo nuestro tiempo, a leer, a pensar, a debatir, a escribir, a de alguna forma intentar entender cuáles son los retos de la democracia hoy, también tenemos, o yo por lo menos así me entiendo a mí misma, una cierta obligación moral de intentar ver cuáles pueden ser las líneas, las de Joan, las líneas de propuestas que nos ayuden a ir deshaciendo los nudos que tenemos hoy por delante, que son muchos, ¿no? Por lo tanto, no nos conformamos con hacer el diagnóstico, que ya sería bastante, porque es complicadísimo, sino que vamos a dar un pasito más y vamos a ir proponiendo a ver qué vías habría, ¿no? Yo creo que para entender este libro de Jordi Sevilla hay que haber leído el anterior, el de las brechas de la democracia. Un libro en el que diagnostica cuáles son las principales brechas que tenemos hoy en la sociedad, donde habla de desigualdad económica, donde habla de desigualdad de género, territorial, donde habla de las dificultades que tienen las democracias hoy para abordar retos como puede ser la transición ecológica, la revolución digital, el fenómeno de las migraciones, de los movimientos de personas en el mundo. Y cuando no se gestionan bien cada uno de esos elementos, se generan brechas que son
espacios de desigualdad, fallas, digamos, ¿no? Fallas en términos geológicos, por las que actualmente se están colando las fuerzas del populismo de ultraderecha y las fuerzas antidemocráticas. Por lo tanto, yo creo que Jordi parte en ese libro anterior y en este de una concepción que es la emergencia de los populismos y sobre todo de la ultraderecha, no solamente, pero sobre todo de ultraderecha, como una manifestación de los fallos del sistema, como una manifestación de las fallas que las democracias a día de hoy tienen, ¿no? ¿Y qué es lo que se propone? Pues básicamente yo creo que lo que se propone es repensar esas fallas y ver de qué manera puede abordar esos retos para que no se generen mayores brechas, mayores desigualdades y se sigan colando por ahí esos elementos populistas, ¿no? De hecho, hay un párrafo que él pone en el epílogo, al final del libro, que yo creo que es una síntesis, ¿no? de todo el trabajo, que dice: un fantasma vuelve a recorrer el mundo, el fantasma del populismo, un viejo conocido de la humanidad que resurge en momentos de turbulencia social y de ausencia de valores compartidos, esas brechas, ¿no? Por las que también se nos han roto los valores compartidos. El populismo es síntoma de insatisfacción colectiva, es ignorante, agresivo y eficaz, en definitiva, un peligro para una convivencia pacífica. Es decir, un diagnóstico yo creo que bastante realista, pero que intenta ver cuáles pueden ser también las propuestas para intentar paliar esos problemas por los que se nos ha colado ese populismo, ¿no? Y allí es cuando aparece el concepto de democracia radical, que lo explicará él mucho mejor que yo. Pero de todas las ideas que propone, hay una que a mí me gusta especialmente. De hecho, con su permiso y citándolo, lo utilicé ya de título de un artículo mío, que es el de la democracia deseable. ¿Qué hemos hecho mal para tener que adjetivar en estos momentos una democracia deseable, evidenciando, por tanto, que la democracia ha podido dejar de ser deseable? Cuando vemos que a día de hoy un porcentaje, no mayoritario, pero un porcentaje de jóvenes, aunque fuera un 10%, pues un poquito más, pero aunque fuera un 1%, ¿no?, consideran que la democracia no es un bien supremo a defender, deberíamos preguntarnos qué hemos hecho mal, ¿no? ¿Por qué ha dejado de ser deseable para esos jóvenes? Pero quizás no solamente para los jóvenes, probablemente los no tan jóvenes no nos atrevamos a decirlo con esas palabras, pero cuando nos ponen en la balanza la democracia frente al mantenimiento del status quo o a cierto nivel de bienestar, probablemente hemos dejado de valorar la democracia como algo que esté en primera línea si no nos garantiza ese bienestar. Que cada uno entienda por bienestar lo que considere, o si queréis entramos luego en el debate, ¿no? Entonces creo que ese es ese elemento, el de la democracia deseable, el que nos tiene que hacer reflexionar, por un lado, qué ha pasado para tener que adjetivar. Es decir, damos por hecho que la democracia ha podido dejar de ser deseable, entonces tenemos que ponerle ese adjetivo, ¿no?, deseable. Y en segundo lugar, ¿qué es una democracia deseable? Porque claro, da la sensación, y yo creo, Jordi, que en el libro también se deja entrever algo que hemos comentado en muchas ocasiones, ¿no?, de que de repente la democracia aparece como una carga, ¿no? Es algo que te exige estar informado, que te exige ir a votar, que te exige tener criterio, es una carga, ¿no? Es esto que se decía de que el socialismo nos jode muchas tardes libres. Bueno, pues en vez del socialismo, la democracia, se podría hacer el paralelismo, ¿no? Entonces, en ese sentido es cuando empiezan a aparecer conceptos. Pierre Rosanvallon lleva ya casi una década, ¿no?, hablando de la idea de democracia de apropiación, como una democracia que es capaz de saltar de las instituciones al conjunto de la vida de lo social, y es capaz también de saltar del momento electoral para pasar a ocupar el conjunto del momento de la vida de lo común, ¿no? O están empezando a aparecer otro tipo de expresiones que yo creo que Sartorius acaba de publicar un libro, que ahora mismo no recuerdo el título, y lo tenía, bueno, me vendrá, donde de alguna forma hablaba lo mismo, ¿no? Es decir, unas democracias que salten de las instituciones representativas, que vayan más allá y que salten del momento electoral. Y en concreto él hace mucho hincapié en la cuestión de las democracias económicas y dentro de la empresa, pero no solo. Entonces van emergiendo ese tipo de conceptos que yo creo que tienen mucho que ver con esa idea, Jordi, de democracia radical y de cómo la planteas. Ahí te lo dejo. Contesto, ¿no? O bueno, me interpelo, ¿no? Y luego contigo también. Bueno, vamos a ver, gracias, de verdad que os recomiendo leer el libro, si además lo compráis es fantástico, pero vamos, no voy a hacer rico con el libro, vendiendo libros, o sea que no lo digo por eso, ¿no? Es verdad lo que tú, bueno, todo lo que has dicho es verdad, suponiendo que exista la verdad, que es una de las cuestiones que, como ahora bien sabéis, está en cuestión precisamente, ¿no? Pero lo comparto, no sé si es verdad, pero lo comparto. Sobre todo en lo de que en la vinculación con el libro anterior. Yo el libro anterior creí que era el último libro que iba a escribir nunca. Bueno, yo escribo a ratos perdidos, no es a lo que me dedico,
me cuesta mucho, la gente dice, pues escribes muy fácil, bueno, pues será muy fácil, pero a mí me cuesta un huevo, o sea, no es... Y por otro lado, la retribución que se obtiene, y no me refiero a la económica, pues hombre, está bien, pero a veces tampoco es lo suficientemente, o sea, si fuera Ken Follett, pues a lo mejor diría, joder, me dedico solo a esto, no es el caso. Y al tipo de cosas a las que me dedico, pues tampoco es que en este momento me hayan llamado Netflix para querer hacer una serie sobre una película sobre esto, ¿no? De momento. De momento. Pero es verdad que después del otro libro, que tenía la parte de las brechas, y ya empezaba con la primera parte del libro, en la que yo tengo algunos defectos o características, ¿no? Una, yo necesito entender las cosas. Esto me ha pasado desde pequeñito. Yo necesito entender el por qué pasan determinadas cosas, ¿no? Y siempre he tendido a rehuir la explicación fácil de por culpa de. Esto pasa por culpa de, ¿no? Por tanto, nunca me he creído, incluso cuando era marxista, las teorías conspirativas de la historia, nunca me he creído que la izquierda europea se hubiera vuelto revisionista de repente y traidores a la clase obrera, como algunos se lo creyeron durante una temporada. Siempre pienso, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás que justifique el que una parte muy importante del movimiento comunista en Europa en los años 70 u 80, pues girara un poco más hacia la socialdemocracia, etcétera, etcétera, ¿no? Y por tanto, yo necesitaba entender ahora por qué Trump había llegado a ser presidente de Estados Unidos. Así de claro lo digo. No era algo que me pareciera obvio, o por qué empezaba a resultar, entonces, ahora ya es real, posible que Meloni llegara a presidir el gobierno italiano, de Italia, ni más ni menos, o que Putin pudiera decir las cosas que lleva ya tiempo diciendo contra Occidente, o que los chinos estuvieran diciendo tranquilamente que están planteando que no les gusta el orden internacional que se ha construido, que esto es una cuestión de Occidente y que ellos tienen otra idea de cómo construir un orden internacional diferente y alternativo. Es decir, de repente te das cuenta que todo aquello que tú creías que no era reversible, se vuelve reversible. Todo aquello que nosotros nos creíamos y nos hicieron creer, las dos cosas, sobre todo cuando cae el muro de Berlín, que es cuando yo considero, no soy el único, que empieza el siglo XXI, ya hemos ganado, la democracia ha ganado, el capitalismo ha ganado, y por tanto ya es una cuestión de tiempo que se expanda por todo el mundo. Pues dices, hombre, 30 años después no es verdad, ni lo uno ni lo otro. El modelo de neoliberalismo capitalista ha producido cantidad de damnificados a los que no siempre hemos prestado atención, por ejemplo con la globalización, y yo he defendido y defiendo la globalización, pero creo que también ha generado, junto a muchos beneficios, ha generado damnificados de los que nos hemos dado cuenta cuando han votado a Trump. De repente hemos dicho, ostras, que aquí hay una parte de la llamada clase media americana, blancos, protestantes, trabajadores, que de repente han votado a Trump, pero ¿cómo es posible esto, no? O lo que estaba pasando, que ya habíamos visto en algunos casos en el movimiento de Le Pen en Francia, cómo podía pasar voto obrero del Partido Comunista a la extrema derecha. ¿Por qué? Porque son unos traidores. Eso a mí no me convence. Hay algo que lo explica. Entonces la segunda parte de esto era decir, bueno, por tanto el populismo responde a un problema. No nos ha caído del cielo, no es algo que qué cosas pasan, ¿no? Sobre todo cuando ves que es un fenómeno global. Si solo hubiera pasado en Estados Unidos, pues bueno, tendría unas características diferentes a cuando es un fenómeno global, y sobre todo es verdad lo que tú has dicho de la extrema derecha, pero cuando todo este proceso mío corre paralelo al crecimiento también en España del populismo de izquierdas, que además, por lo menos en sus orígenes, y obviamente estoy pensando en Podemos, se declara explícitamente populista, es decir, es que no lo ocultaron, ¿no? Procedían de las elaboraciones latinoamericanas de la CLAU, explícitamente la casta, explícitamente el pueblo, etcétera, etcétera, y bueno, yo creo que luego ya fue moderándose un poquito para convertirse en una izquierda unida bis, pero inicialmente trajeron ese discurso populista, y entonces analizando, bueno, vamos a ver cuáles son las razones que explican esto, y que de repente un partido que no existía prácticamente en una o dos legislaturas
llegar a acojonar al PSOE, y os aseguro que nos acojonaron. La idea de que el surpaso era posible, nos la creímos, que era posible. Y por qué en este momento otro partido que no existía hace 2 telediarios, como es Vox, pues está con 35 creo que tiene diputados, está gobernando con el Partido Popular, porque el Partido Popular no sabe qué hacer con él, excepto parecerse cada vez más a Vox, porque otra de las características que he descubierto es que el populismo se contagia. Por cierto, se contagia también a mi partido, pero esto si queréis hablamos luego. Por tanto, responde a una insatisfacción de la gente. Hay mucha gente que está hasta los huevos. Aquí lo vimos en plan Flores en el 15M, que fue uno de los movimientos más interesantes que hemos tenido desde mi punto de vista en los últimos años en la democracia española, porque aquello manifestaba una profunda insatisfacción, pero propositiva, y lo que querían era más y mejor democracia. Lo que se reivindicaba era eso: no nos representáis, pero queremos más y mejor democracia, ¿no? Y por tanto era un grito de queja y de protesta, pero en términos míos por lo menos en positivo. En cambio, este populismo era un grito de protesta, pero en negativo. Los culpables, buscamos culpables y no soluciones, señalamos culpables, la casta, los ricos, los inmigrantes, me da lo mismo a quién le echemos la culpa, pero le echamos la culpa a alguien. No nos preocupa tanto buscar soluciones, sino canalizar ese malestar, lo cual quiere decir a su vez que el malestar y el cabreo alimenta el populismo. Por lo tanto, el populismo tiene interés, y las redes sociales para eso han sido fundamentales, en alimentar el cabreo y el malestar entre los ciudadanos, y como bien lo sabemos, pues muchas veces difundiendo las fake news o en fin, otro tipo de bulos y rumores, ¿no?, que se retroalimentan. Por tanto, hay que partir de una primera insatisfacción. Hay una parte importante de los ciudadanos, tú has mencionado el caso de los jóvenes, que están hasta los huevos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué les hemos fallado? Joder, si esto de la democracia es cojonudo. ¿Por qué están insatisfechos? Y entonces me fui a decir, bueno, vamos a ver desde el siglo XXI, lo que yo le he llamado, creo que he mantenido ese título en el libro, los errores del siglo XXI, ¿no? ¿Qué errores hemos cometido? El sistema democrático, que para mí es el sistema a defender, siempre lo digo. Yo creo que si yo tuviera que resumir en 2 los mayores inventos de la humanidad, 2 nada más, solo 2, para mí es la penicilina y los derechos humanos. Los 2 grandes inventos de la humanidad, siendo consciente que los derechos humanos son un invento, como lo estamos viendo ahora, que tenemos que primero que creérnoslos, y que efectivamente los inmigrantes que cruzan el Mediterráneo también son humanos, y por tanto no merece la pena que les dejemos morir ahí, y sobre todo en un momento en el que se ha relativizado tanto el tema de los valores occidentales, que por una parte ya hay autores, Manuel Todes se acaba de sacar un libro ahora, que es La derrota de Occidente, ya directamente hablamos de eso, y por otra parte ya incluso suena defendible aquí también la idea de que estos valores, incluido lo de los derechos humanos, que bueno, que esto es un problema cultural, ¿no?, porque es que resulta que en Afganistán tienen otra cultura en la que lo de los derechos humanos están muy bien, pero solo para los hombres, por ejemplo, ¿no?, o que en Rusia están muy bien, pero también, hombre, como no, yo he firmado los derechos humanos, pero hombre, si eres enemigo de Putin, te suicidas, nadie sabe muy bien cómo ni dónde, pero que te vas a acabar suicidando, no hay ninguna duda. O como en el caso chino, que también ellos tienen su interpretación de la democracia y lo manifiestan y lo dicen, pero evidentemente si criticas al gobierno, bueno, en España te retiran el saludo, pero es que en China te meten en la cárcel. Por tanto, yo siempre digo que para mí el que no me metan en la cárcel por criticar al gobierno me parece que es un valor absoluto que merece la pena. ¿Qué hemos hecho mal para que esa idea de que ya hemos ganado el fin de la historia, que yo creo que nunca se entendió muy bien ese concepto, porque obviamente era en el sentido de Hegel, es decir, hacer todo lo real racional y todo lo racional real, y evidentemente lo racional era la democracia y el capitalismo, y consistía en hacerlo real, a llevarlo a todas partes, ¿no? Y entonces empiezo a ver lo que yo considero que han sido los errores que hemos ido cometiendo, empezando por la globalización, empezando por la versión neoliberal,
neoliberal thatcheriana, cosa que me reconfortó un poco porque en este momento, como sabéis, hay liberales que ya están también criticando explícitamente esa visión neoliberal, sobre todo porque ha incrementado la desigualdad sin manifestar, digamos, mayor interés en corregirla, ¿no? La idea esta que hemos oído en Madrid, primero que no hay pobres, que esto de la pobreza es una gilipollez que se ha inventado los progres, ¿no? Esto forma parte del discurso woke, y por otra parte, pues lo típico de si son pobres algo habrán hecho, ¿no? Porque claro, joder, con las oportunidades que tenemos algo habrán hecho, ¿no? Eso es una herencia de esa versión, no es una herencia del liberalismo, ojo, yo, como creo que algunos sabéis, soy de los que me sigo definiendo como socialista a fuer de liberal, y por tanto creo que el liberalismo, a veces lo digo al revés, digo que un liberal es un socialista que se ha quedado a mitad camino, ¿no? Se ha quedado en las libertades formales y políticas y no ha dado el salto a las libertades sociales y a las libertades públicas, ¿no? Pero bueno, pero ¿qué hemos hecho mal? Y empiezas a ver la cantidad de cosas que generan insatisfacción y en la que el sistema democrático ha fallado y está fallando. Y cuando tengo dudas de si estoy acertado o no, me pongo por la tele la sesión de control parlamentario al gobierno de los miércoles. Digo, vamos, no es que estemos fallando, lo siento, oye, yo he sido diputado y he sido ministro y he estado en esas sesiones durante 10 años, en un lado y en el otro, y también nos decíamos cosas, pero este nivel, honestamente, yo no lo recuerdo. No sé si es el peor de la historia, como decía el otro día Feijóo, supongo que refiriéndose a él, pero desde luego este nivel, y sobre todo esta sensación de que no ha sido tampoco... estos deterioros... Cuando os canséis me decís, pues yo me enrollo, pasan como... Podemos cortar, y creo que aquí me entenderéis muchos y que nadie se sienta molesto por lo que voy a decir. Estos deterioros pasan como con la vejez, y es que como te vas acostumbrando poco a poco no te das cuenta. Yo siempre cito una entrevista con Juan Benet, que ya tendría 70, y le decía a la periodista, que era una chica joven del país, pero usted se conserva muy bien. Y decía, sí, la verdad es que sí. Y dice, pero si a los 20 años me hubiera levantado como me levanto ahora, me hubiera ido a la UBI. Bueno, lo que pasa es que como te vas acostumbrando poco a poco, siempre lo digo yo, cuando me despierto por la mañana tengo 30 años, hasta que me levanto de la cama, claro, entonces empieza a dolerme todo el cuerpo y ya me doy cuenta que no tengo 30 años. Estos deterioros son paulatinos. Y el deterioro, por ejemplo, de que aquello que se debate en el hemiciclo tiene cada vez menos que ver con lo que preocupa e interesa a la ciudadanía, no es de ahora. Ha venido creciendo en los últimos años. ¿Cuántos? No lo sé. Cada uno que le ponga la raya donde quiera, ¿no? Yo, y entonces, perdona, sí que te corto, porque si no, no vamos a dejar tampoco hablar a nadie más. Pero solamente una reflexión. Yo estoy de acuerdo contigo con esa cosa del deterioro paulatino, ¿no? Ya sabemos lo de la rana hervida. ¿Sabéis cómo se hierve a una rana? ¿No? Pues la metes en el agua y le vas a subir la temperatura poquito a poco. Y se te queda adormilada y se hierve, ¿no? Sin embargo, si le subes la temperatura de golpe, pues salta, que sea sustancioso, y eso es así. Pero yo creo que hay un hito, cuando hablamos de todo esto, que es muy importante para entender ese descontento de fondo que tú señalas, que hoy está haciendo así, ¿no? Y es la gestión, fíjate que no digo la crisis, la gestión de la crisis del 2008. En estos momentos de la gestión que se hace en toda Europa, que luego tiene también manifestaciones concretas en cada uno de los Estados miembros, pero de la gestión que se hace en toda Europa, en un momento determinado la Comisión Europea incluso llega a decir, bueno, ¿cuánto nos ha costado? Hace balance, ¿no? Y en ese balance mete 3 rubros en concreto. No, ya, luego ya le dejo a él. Si no te dejamos hablar. No, perdona, mete sigue. 3 rubros. Uno que es una recuperación económica más tardía que en otros sitios como Estados Unidos, por ejemplo. Un segundo elemento que es el incremento de las desigualdades y de la falta de cohesión social, y eso es Europa, como si eso falla mal. Y en tercer lugar, un descontento que está en la base del incremento de la aparición de la ultraderecha, ¿no? Yo lo tengo claro. Es verdad que hay un elemento progresivo, pero también hay un hito ahí. Yo lo tengo claro, que en aquel momento, que las cosas que hacía, entonces tenía como ahora una columna en otro periódico, pero una columna semanal, yo nunca estuve a favor de cómo se gestionó esa crisis, ¿no? Pero en Estados Unidos se gestionó de otra manera y también tenemos populismo, ¿no? Es verdad que ese es un hito, sobre todo porque para mí, lo digo porque ni espero que lo leyerais en su momento ni que os acordéis, pero fue un hito, fue un artículo de los que saqué, en el mismo presupuesto en el que mi gobierno, sin estar yo ya en el gobierno, pero era mi gobierno, congeló las pensiones
suprimió el impuesto de patrimonio. En el mismo. Luego se desdijo, pero en el mismo presupuesto. Hostia, a mí eso me parecía, o sea, fue un flechazo que a mí me dio, porque además yo, por cierto, siempre defendió el impuesto de patrimonio, siempre. Nunca he creído todo esto que dicen de que eso es doble imposición, como el IVA nos ha jodido, ¿no? También el IVA es doble imposición, ya has pagado el IRPF sobre ese dinero, ¿no? Pero bueno, pero que en el mismo presupuesto se hiciera eso, a mí me jodió especialmente, ¿no? Y de hecho, las elecciones del 2011, la mayoría absoluta de Rajoy la obtiene Rajoy con casi los mismos votos con los que había perdido en el 2008, y el PSOE pierde 5 millones de votos. O sea, el castigo fue brutal, sobre 12, quiero decir, casi la mitad de los votantes del PSOE en unas elecciones en las que no había Podemos todavía, o subió algo Izquierda Unida, pero fundamentalmente se quedaron en casa, ¿no? Que fue lo mismo que ocurrió en el 2000 con la mayoría absoluta de Aznar. Es decir, el PP en España hasta ahora, todas sus mayorías absolutas las ha conseguido, se las ha ganado a pulso y se las ha regalado el PSOE, haciendo las cosas de tal manera que ha dejado en casa a una buena parte de sus votantes. Vamos a dejar... Sí. Porque si no... Todavía no entró la democracia radical, o sea que yo tengo aquí un rato, o sea, yo hasta mañana a las 3 me cojo un avión. Sí, estaba disfrutando, escuchando. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Creo que me toca ser un poco el anfitrión, porque efectivamente estoy vinculado a esta casa como secretario de redacción de la revista de Occidente. La Fundación Ortega Marañón es la editora de la revista de Occidente. Y bueno, además de, digamos que esa condición mía pues me hace particularmente interesado en todos los debates teóricos que aborda el libro de Jordi y que he leído con muchísimo provecho. Pero también luego mi trabajo de oficina de 9 a 5 es ser diplomático de carrera, con lo cual también todas las consideraciones que haces sobre la globalización y sobre la emergencia de China en particular, ¿no? Que China ocupa bastantes páginas. Es que creo que es muy gordo. Y es un tema importante, ¿no? Y sobre las distintas estrategias, ¿no? Que siguen Estados Unidos, la Unión Europea y China, todo eso pues también me ha rendido mucho beneficio, ¿no? La lectura, ¿no? Es un libro muy ambicioso, esto yo creo que es el adjetivo que mejor le cae, porque realmente aspiras a hacer un diagnóstico global, ¿no? de nuestro malestar. El libro se inscribe en un género venerable que es el diagnóstico del tiempo presente, ¿no? Que esto es una cosa que también entretuvo y preocupó mucho a Ortega y Gasset. Es que yo he leído mucho a Ortega. Estamos efectivamente en la biblioteca de Ortega y Gasset. Aquí hay muchísimos libros pues, que hablan de la crisis de lo que fue el presente de Ortega y Gasset, ¿no? Los años 20 y 30, ¿no? En ese momento lo que estaba en crisis era el paradigma del parlamentarismo liberal, ¿no? Y ahora estamos hablando más bien de la crisis de las democracias bienestaristas, ¿no? Pero bueno, digamos que hay paralelos que se pueden hacer, no todos, ¿no? A veces se abusa un poco de la analogía con los años 30, pero ciertamente lo que no se puede negar es que fueron tanto la época de Ortega como la nuestra, son dos épocas de profunda introspección, ¿no? de nuestros valores, ¿no? Saber lo que nos pasa, decía Ortega, ¿no? Ortega decía, no sabemos lo que nos pasa, y eso sabemos lo que nos pasa, ¿no? Bueno, también lo acompañas, como decía Cristina, de esa parte de terapia, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa? Bueno, pues hay dos cosas que se reiteran en tu libro, creo, ¿no? Y es el concepto de promesas incumplidas, ¿no? Me gustaría luego volver sobre eso, me parece interesante, y el pesimismo, ¿no? El pesimismo, ¿no? La idea de que el futuro ha dejado de ser un lugar de promisión, ya ha pasado a ser un lugar de catástrofe o incluso un lugar de extinción, ¿no? He dicho antes que he leído este libro con mucho provecho, pero confieso que también lo he leído con un punto de ansiedad, porque esto no es de mérito del libro, esto es al revés, es un mérito del libro porque te hace consciente de la cantidad de problemas que tenemos ahora mismo planteados, ¿no? Cuando has terminado de leer el capítulo sobre el cambio climático, te pones con el de la inteligencia artificial y el transhumanismo y dices, uff,
No damos abasto, o sea, no les damos queda. abasto. O sea, bueno, a lo mejor Sí, cuando sí. llegue la muerte térmica, pues ya no somos ni humanos, ¿no? Porque ya somos transhumanos, por lo cual, o sea, ¿de cuál me ocupo antes, no? O sea, realmente hay un momento en el que te haces cargo de que no nos estamos inventando los problemas, ¿no? O de que los cambios de los que estamos siendo testigos son de calado, ¿no? Te decía antes que me gustaría incluso lanzarte algún punto de discusión en torno al concepto de la promesa incumplida, ¿no? A lo mejor lo que le pasa a las democracias es que no es que incumplan sus promesas, sino que hacen demasiadas promesas, ¿no? Es un punto. Quiero decir, la democracia en principio lo que hace es ofrecerle a los ciudadanos un espacio de autorrealización tendencialmente infinito, ¿no? Cuando no satisface esa promesa, se genera malestar, ¿no? Presidente, por poner un ejemplo de hoy, porque lo he discutido con un amigo, ¿no? Hoy ha salido un informe diciendo que en España, después de la ley de la vivienda, tenemos un parque de viviendas en alquiler de 60.000, ¿no? Viviendas, nada más, para todo el país es ridículo, quiero decir, o sea, realmente el problema no puede ser más acuciante, ¿no? Pero al mismo tiempo, en los mítines de la campaña vasca y catalana, el presidente Sánchez está diciendo que esta va a ser la legislatura en la que vamos a construir el quinto pilar del estado del bienestar, que va a ser el pilar de la vivienda, ¿no? O sea, está elevando mucho la apuesta y los jóvenes se encuentran con una realidad en agudísimo contraste, ¿no? Con esas proclamas. Entonces, cuidado, porque a lo mejor el problema es que las democracias hacen demasiadas promesas, extienden demasiados cheques que luego no pueden pagar. Sobre eso vuelvo, Esta es porque una... sobre todo discutiré lo de que no pueden pagar. Pero vamos, sigue. Sí, bueno, que no pueden... O que luego, no pagan es cierto. Exacto. Que no puedan pagar. Vale, pero luego también deberíamos... O sea, hay algo, y es que la democracia es algo polémico desde su mismo inicio, ¿no? La democracia siempre va a ser un escándalo, realmente, ¿no? La teoría política, ¿no? Por ejemplo, a mí una de las cosas que me sorprende es que en toda la antigüedad clásica no tiene defensores, ¿no? Todos los grandes teóricos de la antigüedad no nos ha llegado ninguna defensa razonable de la democracia. El que más se acerca es Aristóteles, pero Aristóteles es partidario de una república isonómica, ¿no? De igualdad ante la ley, pero no es exactamente un demócrata, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que lo que tiene la democracia de curioso es que el sujeto de la democracia es elusivo, ¿no? No terminamos a saber quién manda en una democracia. No cabe una definición ostensiva de la democracia. En una monarquía, ya no hay monarquías en el mundo, ¿no? Como las antiguas, pero tú puedes señalar al que manda el rey, ¿no? Y en una aristocracia, en principio, también puedes señalar a los patricios, ¿no? Pero ¿a quién señalas en una democracia? A todos no, porque evidentemente nadie cree que todos gobiernen a todos, ¿no? Entonces se han dado muchas respuestas, ¿no? Sobre quién manda en una democracia, ¿no? Para un liberal la respuesta es manda la ley, ¿no? Para un populista es manda el pueblo, ¿no? Para el socialismo muchas veces la respuesta fue manda el partido, que representa al pueblo, mejor que nadie, ¿no? Para un tecnócrata pues manda la élite, ¿no? Entonces, y para un sociólogo manda la opinión pública. O sea, al final la democracia permite esa constante meditación, ¿no? Y debate, ¿no? Y siempre hay descontentos, ¿no? Claro, hay descontentos porque uno piensa que debería mandar una instancia distinta de la que realmente parece, a lo mejor en un momento que mandan, ¿no? Cuando parece que un tribunal tiene más que decir, o sea, los tribunales son una de las cosas que realmente lo mencionas en el libro que caracteriza al auge del populismo, es el descrédito de los tribunales, ¿no? O sea, y todo lo que son instituciones contramayoritarias, pues son sus bestias negras, ¿no? Entonces, claro, hay que hacer un esfuerzo para explicar a la ciudadanía que un tribunal puede deshacer una decisión aprobada por una mayoría parlamentaria, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? Que la democracia no es fácil. La democracia nos exige un esfuerzo de abstracción, un esfuerzo de
o sea, tú lo decías antes, ¿no? Da trabajo, ¿no? Tienes que informar, tienes que pactar también, tienes que distribuir el poder. Entonces, bueno, debemos acostumbrarnos a que siempre vamos a estar un poco discutiendo, ¿no? Y usándole las vueltas, ¿no? Y pensando que a lo mejor es un sistema imperfecto. Pero bueno, me gustaría que me comentaras esto, porque yo creo que a veces los políticos hacen demasiadas promesas y por responder a tu pregunta de cuál es la democracia deseable, pues quizá deberíamos empezar por plantearnos una democracia realista, ¿no? De qué es lo que podemos ofrecer a los ciudadanos, ¿no? Quizá la búsqueda de la felicidad, ¿no? Como decían los padres fundadores de la Constitución de Estados Unidos, que la felicidad en sí misma. Y a veces parece que les estamos prometiendo la felicidad en sí misma, ¿no? Déjame un minutito porque luego te vas a enrollar, no nos vas a dejar ya más. ¿Qué vamos a hacer? No, porque es que me resulta súper sugerente lo que preguntáis acabas cosas muy de decir, interesantes. ¿no? Y en efecto, o sea, bueno, para cada uno de los que has nombrado, manda quien has dicho, pero a día de hoy, para todo el mundo, la culpa es de los medios de comunicación, que es una cosa que me tiene maravillada, ¿no? O sea, la culpa siempre va a ser de los medios, tanto para unos como para otros. Después de que la culpa la tiene Sánchez. Después de Bueno, Sánchez, esa los parte, medios de esa comunicación. parte. No, pero me gusta mucho porque los colegas de Más Democracia, Joan y compañía, me lo han oído decir muchas veces, ¿no? Necesitamos montar una asociación contra las teorías de los chivos expiatorios, ¿vale? Porque están súper extendidas y es la base... La base del populismo. Es claro, buscar culpables y no sí, solucionar. pero la base no solamente de la opinión No, de no, café, no. sino la base también de analistas y de gente que está publicando y que está escribiendo. Entonces necesitamos eso. Pero sobre todo quería subrayar una cosa que decías que me parece que es muy interesante porque nos ayuda a situar el debate. La idea de crisis de la democracia es tan vieja como la idea de la democracia. La historia de la democracia y la historia de sus crisis. La propia idea de democracia alude a una Y en los crisis. años 30 que tú decías, Claro. ni se cuenta. A mí últimamente me gusta más enfocar el debate, que ese debate nos apasiona a todos, ¿no? Es nuestro debate siempre. Me gusta enfocarlo con la pregunta de nuestra crisis de la democracia. O sea, ¿qué crisis nos está tocando vivir a esta generación que estamos ahora mismo aquí? ¿Y en qué se diferencia de las de crisis anteriores, de momentos anteriores? ¿O cómo intuimos que pueden ser las siguientes? ¿Qué tiene de peculiar esta crisis nuestra de la democracia, ¿no? Entonces, lo digo porque me gustaría también que plantearas algo. Yo creo que tiene que ver con lo de si se hacen muchas promesas o no, porque cuando el presidente del gobierno dice que vamos a construir 100.000 viviendas, que lo dijo en la campaña electoral, es necesario, es posible, y respondería a buena parte de los problemas de la vivienda que en este momento todo el mundo que le haya dedicado 5 minutos se da cuenta que hoy el principal problema es que de oferta, ¿vale? ¿Qué es lo que a mí me cabrea? Que siendo un problema objetivo, teniendo una solución conocida, un compromiso político de abordarlo, el mes que viene se ha olvidado. ¿Por qué? Pues porque llevar a la práctica ese planteamiento y llegar a construir 100.000 viviendas, en el caso de España, significa ponerte de acuerdo con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos, y en términos políticos con el Partido Popular y los que mandan en esas comunidades autónomas y en esos ayuntamientos. Y en consecuencia estar dispuesto a compartir el mérito si sale bien, ¿no? Pero como eso ahora no está de moda, bien. Entonces yo ahora estoy luchando, en fin, estoy insistiendo mucho en, todos ya tenemos metido que el Consejo General del Poder Judicial está bloqueado porque no se ha llegado a un acuerdo. Bien, yo lo que quiero es hacer una lista de todo aquello a lo que no hay acuerdo y sigue bloqueado. Desde la financiación autonómica, que lleva 10 años bloqueada, hasta la construcción de viviendas, que lleva no se sabe desde cuándo, hasta cualquier tema, el tema de la sanidad. Esta semana toca la sanidad. Os adelanto ya, pues lo ha dicho el gobierno, no es que me lo invente yo. Sí. Claro, es que la sanidad de nuevo es que son las comunidades autónomas, ¿qué quieres que te diga? Entonces, si no se pacta, no se resuelve. Y si se pacta, pues tienes que buscar otro modelo de convivencia política y de campaña electoral distinta a la que nos hemos acostumbrado en estos últimos años. Por tanto, siendo factible el hacerlo, se convierte en una promesa incumplida porque no quieres hacer aquello que tienes que hacer para cumplirla, que es ponerte de acuerdo con el otro, que es la esencia de la democracia. 2 puntos, decía Marañón: reconocer al adversario y que el fin no justifica los medios. Con eso queda, digamos, definida la democracia, ¿no? Por tanto, yo creo que cuando
Otro de los ejemplos que a mí me enerva, como veis todavía consigo cabrearme, y no solo por mis hijos, es, claro, todo el debate sobre el ascensor social. Es decir, tenemos por una parte todos los estudios que hablo de España, pero me atrevería a generalizarlo, toda la gente que sabe de esto, que hay mucha, que lo ha estudiado y que ha hecho papeles muy serios, que hay mucha, lleva, no sé, 10 años diciendo que el ascensor social ha dejado de funcionar. Claro, por una parte dices, el ascensor social es una de las piezas de la cohesión social en una democracia en la que te crees de verdad esto de la igualdad de oportunidades, es decir, que tu posición en la sociedad depende más de tus capacidades y de tu esfuerzo que de la familia en la que nazcas, que es la base de la Revolución Francesa. Tú puedes ser hijo de conde, pero no eres conde. Serás lo que tengas que ser. Y eso que en Europa y en España lo hemos tenido durante muchos años. Yo soy fruto del ascensor social y mi familia somos frutos del ascensor social. Forma parte del proyecto de una sociedad en la que merece la pena vivir y de una sociedad en la que efectivamente funcionan algunos de los principios de la democracia. Claro, cuando tú ves que esto se ha roto y por una parte unos dicen no enterarse porque siguen hablando del mérito y la capacidad como si esto fuera un problema, de que es que los jóvenes hoy son vagos y que no quieren trabajar y no quieren esforzarse suficientemente porque oportunidades hay muchas. Y por otra parte, quienes más deberían de preocuparse de eso, y ahí vuelvo a meter a mi partido, parece que pasa sobre estos temas de puntillas. ¿Por qué de nuevo? Joder, porque es que arreglar este problema es muy complicado. Y requiere, una vez más, grandes pactos y grandes acuerdos entre instituciones y entre grandes partidos, porque son políticas a 10, 15 o 20 años. Por tanto, creo que son promesas incumplidas porque no se quiere hacer lo necesario para poderlo hacer y, por tanto, son posibles. Y son incumplidas porque no eres capaz de hacerlas posibles, ¿no? Pero me quedo con la de la democracia, porque una de las cosas que más me está llamando la atención en las presentaciones y en la gente que se ha leído el libro, claro, esto suele ocurrir, todos los que tengáis experiencia en escribir os habrá pasado que aquello que lo que para ti de verdad es importante pasa desapercibido y lo que para ti era casi de relleno no es verdad. En este caso no hay nada de relleno, siempre lo digo, este libro lo escribí en 7 meses, pero llevo 40 años dándole vueltas, o sea que no ha sido nada improvisado, ¿no? Pero para mí hay una frase en el libro que es la que me ha costado 40 años. Y claro, muchos aquí diréis, joder, tío, pues sí que eres lento. Bueno, pues sí, soy lento, pero me ha costado 40 años. Y es que esta frase, y además ponerlo en público, me ha costado 10 de esos 40, ¿no? Y es que la historia de la humanidad no es la historia de la lucha de clases. La historia de la humanidad es el carro alado de Platón. La lucha entre nuestra razón y nuestros sentimientos, nuestras pasiones, todo aquello que mueve al ser humano y que no forma parte del concepto de la razón, ¿no? De la racionalidad. Este no es un tema nuevo, aunque se haya vuelto a poner de moda en estos últimos años. De hecho, si veis las cosas que se han publicado, parece que hemos descubierto ahora que existen las pasiones y que, desde luego en política y en democracia, todo el mundo, las pasiones, los sentimientos, el nacionalismo, el tal, la política como hooligans, ¿no? Defender la camiseta. Hostia, pero si esto no va de esto, ¿no? Desde mi punto de vista, por lo menos, ¿no? Pero esto ya lo había descubierto Platón. Y desde luego, frente a ese conflicto entre el auriga del carro de Platón, que es la razón, que intenta controlar a los dos caballos, que es el de, digamos, las pasiones buenas y las pasiones malas, ya lo había descubierto Platón, y me di cuenta, en 40 años, que ya digo que yo soy lento, que los estoicos habían tenido ya una primera respuesta a este problema, y que en el ámbito individual defendían que lo que había es que entender que tenemos estas pasiones, entender que esto existe y aprender a gestionarlo desde la razón. Y claro, dices, bueno, a mí eso me ha gustado. Por cierto, es un planteamiento muy parecido al budista. Hay muy pocos estudios, pero hay estudios vinculando. Parece ser que no hubo vinculación ni conocimiento mutuo, pero tanto esta versión de los estoicos se parece bastante
al planteamiento budista de resignación, de aceptar, de mover solo lo que puedes mover, etcétera, con la razón siempre. Y yo dije, bueno, si esto lo traslado en lugar de en el ámbito individual, en el ámbito colectivo, porque sí que veo que Trump mueve las pasiones, no la razón, que el populismo mueve las pasiones, no la razón. Si miro nuestra historia, lo peor que nos ha ocurrido a lo largo de la historia, desde las guerras, está movido por las emociones, pasiones, cada uno le denomina de una manera, y no por la razón. La democracia juega el papel del auriga de Platón o de la razón de los estoicos, y la democracia es un sistema que, aceptando que todos tenemos pasiones, pero coño, las canalizamos hacia el fútbol, no hacia otras cosas, ¿no? Y por tanto es una manera de autoimponernos unas reglas del juego basadas en la razón. Y por tanto yo lo defiendo desde ese punto de vista, ¿no? Es decir, me parece que entenderlo así hace que sea, desde mi punto de vista, más defendible, vinculado por supuesto a los derechos humanos, que forma parte de ese análisis de la razón, de la racionalidad, quería decir. Y por otro lado, por eso me acojona tanto el ver que en este momento las democracias así entendidas vamos de retroceso. Sí, pero ya no solo por Putin o por Irán o por China, sino por los cuestionamientos internos, de movimientos internos muy fuertes, que en el fondo lo que están es cuestionando el régimen democrático. El caso de Trump es particularmente espectacular por haber unido a continuación de Obama, ¿no? O sea, la secuencia Obama-Trump es uno de los grandes misterios de la historia política moderna. Con una candidata como Hillary que era bastante buena en principio. Sí, claro, porque pasas efectivamente de un presidente que parece el paradigma de la razón ilustrada, ¿no?, a uno que es todo lo contrario, ¿no? Entonces, en el mismo país, o sea, es una cosa tremenda. Claro, por no salir del tema de las emociones, ahora tienen un vehículo de transmisión que son las redes sociales. Claro. Hay una frase en tu libro, bueno, es una cita de Haidt, que ayer la subrayé como ese libro varias veces, ¿no? Dice, si quisiera destruir la democracia, inventaría las redes sociales. Sí. Es tremendo, ¿no? Y luego, esto está en la página 61, y luego un poco más adelante tú dices una cosa que también me parece muy puesta en razón, y dice, el objetivo de la nueva política ya no es convencer, sino movilizar. Se repara poco en que movilizar es un término que proviene del campo léxico de la izquierda. No, del ejército. Bueno, sí, vale, de acuerdo. O sea, quiero decir que también movilizas muy poco por la razón, por cierto. Es terminología militar. O sea, se movilizan los ejércitos. Entonces, cada vez, o sea, ver ese verbo que se ha convertido en moneda común en el periodismo político me parece tremendo. Porque tú a quien movilizas, o a quien se movilizaba antes, eran a los reservistas, o sea, pues el Zelensky está movilizando a su población, pero claro, movilizar a los votantes tiene unas connotaciones pues que lo dicen todo, ¿no? Pero por seguir un poco con el razonamiento del libro, porque es que así se explica el porqué lo de la democracia radical, ¿no? Porque igual que he dicho que yo necesito entender, no soy capaz de no buscar una solución en lugar de un culpable. Es un defecto que también tengo desde pequeñito y me gusta, y quizá porque, en fin, con Luz y con algunos más hemos participado en la elaboración de programas electorales donde precisamente intentas ofrecer soluciones. A mí la idea de la solución, oye, luego está correcta, no correcta, convences más, convences menos, pero no quedarme simplemente en el diagnóstico. Es un privilegio de no ser profesor universitario, y con esa necesidad de, sobre todo habiendo denunciado que el populismo lo que busca son culpables y no soluciones, quedarme ahí me parecía que era engañar a la gente, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que pensé es, si esto surge de una democracia que ha fallado, la solución está en más y mejor democracia. Enganchemos con ese 15M, enganchemos con esa voluntad. Y ahí retomo en este libro algo que ya utilicé, esto solo lo sé yo, porque además ni tan siquiera el editor era el mismo, ¿no? En el 2002 saqué un libro que se llamaba De Nuevo Socialismo, donde reivindicaba como principios
democráticos y socialdemócratas de organización de una sociedad algo tan viejo como la libertad, igualdad y la fraternidad. A lo que yo uno el principio de diferencia de Rawls, pero eso por hacerme el culto y el cursi, ¿vale? Pero tomado en serio. Claro, es que la libertad tomada en serio, posiblemente, tomada en serio, nos lleva a la renta básica. Porque claro, si uno se muere de hambre, es libre. La libertad, ¿qué consiste? ¿Solamente en 1x2, como decíamos en nuestra juventud para meternos con el franquismo? Sí, aquí hay libertad, puedes poner 1x2 en las quinielas. No, la libertad es la libertad de poder elegir el proyecto de vida que quieras. Por tanto, el proyecto de vida que quieras incluye vivir con quien quieras, adorar a quien quieras, creer en lo que quieras y ser factible el poder desarrollar todas tus capacidades partiendo de una verdadera igualdad de oportunidades y de un ascensor social que te facilita el que vivas en función de tus esfuerzos, de tus capacidades y de tus voluntades. Eso es la libertad tomada en serio. Y la fraternidad, que es otro de los conceptos que la izquierda ha malinterpretado desde mi punto de vista, porque la hemos considerado como solidaridad y no tiene nada que ver. La fraternidad es quiénes somos nosotros. O sea, sobre quiénes aplico la libertad y la igualdad, que son los otros principios constitutivos de la organización social. ¿Quiénes somos nosotros, no? Y este es un debate que es muy interesante, ¿no? Porque, claro, ¿nosotros somos los españoles o los verdaderos españoles? Claro, es que no es lo mismo, porque, claro, los verdaderos españoles nos deja fuera la otra mitad. ¿Quiénes somos nosotros? Ojo, porque sí. Me gustaría aquí incluir que aunque ese puede ser un vicio retórico de la derecha, en la izquierda hay un vicio paralelo, hay un vicio paralelo que es nosotros los demócratas. Totalmente. Bueno, pero si no eres de izquierdas no eres demócrata. Claro, pero, ¿no? Entonces, pero eso ha sido contestado. No sé si es Mayor Machada dejarte fuera de la democracia o dejarte fuera de España. Pero esto aquí ahora lo vemos con esta idea de nosotros los constitucionalistas. Claro. Joder, yo voté la Constitución y me sigo considerando constitucionalista. Y desde luego Bueno, el problema con la Constitución... Pero en todo caso, caso, necesitas trazar la frontera entre un nosotros y un ellos. Perdona, pero no vas a poder trazarla cuando hay conceptos básicos, demócratas, españoles, lo que queráis, que están siendo víctimas de ese juego de apropiación. Eso es. Por tanto, solo hay un nosotros, solo hay una fraternidad democrática o constitucional, como decía Habermas. Como veis, también me he leído a Habermas, un poquito por lo menos. No sé si lo he entendido todo, pero bueno. Pero si tú defines una fraternidad entre los derechos humanos, los seres humanos, y la democracia y estas reglas del juego son entre un nosotros, que es los seres humanos. Y dentro de eso, pues están los del Real Madrid, los catalanes, los que les gustan las sevillanas y los que nos gusta el jazz. Y no solo convivimos, sino coexistimos, ¿no? Y trabajamos juntos. Por eso yo creo que esa es la fuerza que tiene la democracia, porque evita el camino al que te lleva un nosotros más restrictivo, construido sobre un ellos, que acaba siendo de una manera o de otra el a por ellos. El a por ellos. Siempre en un momento determinado, cuando hay un nosotros y un ellos, la tentación de ir a por ellos es muy fuerte. Y es lo que nos ha pasado con las guerras y lo que nos está pasando, bueno, ahora mismo, no hace falta descubrir nada, ¿no? Por eso yo defiendo la democracia, en el libro La democracia radical es la democracia tomada en serio. Y como también digo, lo has mencionado, que en este momento es la primera vez en la historia que tenemos dos retos de especie humana, no de blancos, negros, católicos, musulmanes, del norte o del sur, sino especie humana, que es la crisis ecológica, que un poquito más allá del cambio climático, y la inteligencia artificial, que nos está cuestionando qué es ser humano, en qué nos diferenciamos del resto, y hasta qué punto esa diferenciación justifica un supremacismo del que hemos vivido una buena parte de la historia. Y es la primera vez que tenemos esos dos retos de especie, y es la primera vez que vemos que no tenemos instituciones ni manera de darle una respuesta de especie.
¿Y tenemos una concepción de democracia que nos ayude? Bueno, Porque no, cuando... yo ahí lo pido porque eso, claro, Vale. es la constitución del Ya, mundo, sí, no sí. soy el único, hay un Sí, sí, italiano sí. que es el que ha lanzado la idea, Sí, que nunca me acuerdo, eso. Ferragioli. Y de hecho hay ya un Sí, cierto sí, desarrollo de la idea de una constitución Porque lo que de es la evidente es Tierra, que el la Pacto de París constitución no se del planeta. cumple y no pasa nada. No, está claro. Pero lo decía porque me estaba acordando de la sentencia de la semana pasada del Tribunal Sí, Europeo de Derechos sí, sí, Humanos sí, con, sí, con totalmente. estas las 2.500 mujeres Totalmente. suizas En el que le libro dicen... recojo la demanda de los que han La dicho previa, que no, la previa. efectivamente, Sí, sí. eso es, ¿no? Entonces, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice, tienen ustedes razón, señoras, el Estado suizo Es un tenía... cambio radical. Exacto, se ha vulnerado el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos porque no está protegiendo su derecho a la vida personal y familiar, ¿no? Eso sí que me parece importante. Claro, ya, pero eso se puede entender No, en marcos claro. de democracias occidentales. Evidente. Pero el desafío, como tú dices, es planetario. Totalmente. Claro. ¿Y ahí con qué armas juegan las democracias? Yo creo que ahí hay lo mismo que en el caso de los damnificados que no supimos que existían de la globalización hasta que votaron a Trump. Claro, tú Perdona, tienes... un matiz, porque es que te lo he escuchado antes Sí, ya, sí. un matiz solamente, porque ahora ya lo sabemos porque tuvimos encuestas después. Cuando ganó Trump las elecciones, que efectivamente todo el mundo se preguntaba, Obama-Trump, ¿qué pasaba aquí? Sí, sí. ¿No? Bueno, aparte de que partían índices de desigualdad tremendos, a Trump no le votan los perdedores de la globalización. Los perdedores de la globalización ya no votaban. A Trump le votan los que tenían miedo de ser los siguientes perdedores de la globalización. De acuerdo, O sea, perfecto. yo no soy un homeless. Bueno, los descasados, aunque no Claro. fueran los desheredados. O No, los... exacto. Yo no soy un Sí. homeless, pero tengo miedo a que se lleve mi Sí. fábrica de Detroit y Tengo que me miedo quede de yo en el descasar, paro. tengo miedo de Eso descasarme, sí, sí. es. Que es un poco lo que digo ahora porque es pasa un poco- también en la juventud. Ahí, Eso de- por eso vale. lo digo, justo. Pero en todo caso, tú dices, bueno, yo lo que aquí propongo es decir, vamos a ver, primero, la democracia tiene que cumplir. Y para cumplir tiene que... Y cuando yo defiendo grandes pactos y grandes acuerdos, es por puto pragmatismo. Repito, porque si no, no se resuelven los problemas gordos. No es simplemente que yo, no, es que este es un buenista. No. Es que si no, no lo resolvemos. Y como yo quiero que se resuelvan, porque quiero que la gente esté razonablemente contenta, bien. Segundito. Segundo punto. Yo aquí lo que he dicho es, igual que allí, en el 2002 dije lo de libertad, igualdad y fraternidad tomado en serio, aquí he dicho, bueno, vamos a ver, dado que también hay un desafío de sistema ecológico, etcétera, etcétera, y a mí me parece que los ODS es un compromiso bastante razonable. En principio todo el mundo lo ha firmado, las empresas lo han firmado, todo el mundo ha dicho que está muy bien, y cuando te los lees y dices, vamos a ver, o sea, si esto no lo tomamos en serio, y no es el manifiesto comunista, no es tomar el Palacio de Invierno, no, es cumplir unos objetivos de Naciones Unidas que en principio todo el mundo ha firmado. Nos lo tomamos en serio, esto es revolucionario. Esto es revolucionario, ¿no? Y por tanto, he pensado que una manera de defender esa democracia radical, que es verdad que en algún punto la meto en un debate de la izquierda tradicional, el concepto, lo tomo y lo explico ahí, de la escuela de Agnes Heller, que se planteaba mucho esto de, sabéis que el marxismo criticaba la democracia liberal como democracia formal, no era una democracia real, porque no incorporaba la parte de la social, la igualdad de oportunidades, etcétera, etcétera, y los que decían los países comunistas ser una democracia real, pues evidentemente no tenían la formal, y entonces aquí surge en Hungría, en principio, esta idea de busquemos una fórmula mixta que sin perder la democracia formal incorpore elementos de democracia real, y se les ocurre lo de la democracia radical, que yo he intentado reivindicar para no dejárselo en manos a la Clau y a los populistas. Así es, yo soy muy ambicioso, ¿qué queréis que os diga? Por ser un poquito un pelín Sí, sí. provocador, y por intentar entender por qué algo aparentemente razonable, como son los ODS, puede convertirse en un motivo polarizador. Lo está siendo ya, ¿eh? Claro. Hay 4 estados en Estados Unidos que si una empresa tiene publicados sus objetivos de sostenibilidad, tiene prohibido contratar con ellos, porque entienden que esa empresa está engañando a sus accionistas, detrayendo dinero que debería de ir a beneficios a otras cosas que no le corresponden, y por tanto 4 estados, ¿eh? O sea, esto de el negacionismo no es broma.
Yo hace poco publiqué una columna en el Mundo que decía del consenso de Washington a la Agenda 2030. Porque cuando yo opositaba, yo opositaba la carrera diplomática y entonces era muy consumidor de revistas internacionales, ¿no? Le Monde Diplomatique, de izquierdas, de derechas, ¿no? Pero recuerdo que en las que tenían un poco un sesgo progresista, había siempre este gran cabreo con el consenso de Washington, ¿no? Que había cerrado el debate, ¿no? Y que, pues eso, tú lo mencionas, ¿no? There is no alternative, ¿no? Que decía Thatcher, ¿no? Entonces, pues existía esa especie de protesta, ¿no? Sobre todo en el mundo académico, de no se puede discutir porque viene el FMI, viene el Banco Mundial y viene el Departamento de Estado, ¿no? De Estados Unidos, que era el tridente, ¿no? Del consenso de Washington, y te dicen que solamente ahora hay lo mismo, pero en el otro que solo hay recetas, ¿no? Entonces, yo no digo que sean lo mismo, digo que las reacciones me recuerdan, ¿no? Entonces, antes la izquierda se quejaba de que había un pensamiento, un discurso único, que era el consenso de Washington, y ahora la derecha es la que se siente heterodoxa y siente que hay una ortodoxia que no le deja debatir, ¿no? Yo no digo que sea lo mismo. Está claro, que es lo del pensamiento woke. Sí, entonces, y luego la Agenda 2030 lo que tiene es que habrá que ver también hasta qué punto los 17 objetivos son consistentes entre sí, ¿no? Porque mucha gente, claro, yo hoy, por ejemplo, también hablaba de esto, ¿no? El cambio climático es una verdad incómoda, ¿no? Como decía Al Gore. Pero luego hay otras verdades incómodas también. Y es que salir de la pobreza para buena parte del mundo consiste en carbonizarse, porque todavía no se han carbonizado. Bueno, no, pero pueden saltar esa pantalla, ¿eh? Tenemos tecnología para que salten la pantalla. Pero necesitan el apoyo que el primer mundo no les está dando. Pero eso es la agenda 2030, claro, justamente. No se está cumpliendo esa parte. Claro. O sea, la agenda 2030. El damnificado por el cambio no le estás compensando. Respecto a los objetivos de desarrollo. Si lo hubiéramos hecho así, nuestra reconversión industrial de los 80 no hubiera sido posible. O sea, hay gente si que no hubiera recompensado al damnificado. Electricidad, ¿no? En el mundo, nosotros. Pues claro, tú le vas y vienes con tu programa, digamos, de salvación de la Tierra, ¿no? Y mire, yo lo que quiero es, todavía estoy en la fase muy anterior, ¿no? Sí, pero fíjate, yo coincido con eso que tú estás diciendo si lo planteáramos con los objetivos de desarrollo del milenio, los previos, que efectivamente tenían ese problema. Era una agenda, dejadme la provocación, bien pensante, del norte rico, ¿no? Para ayudar a los pobrecitos del sur. Y además era una agenda de estados exclusivamente. ¿Qué diferencia los objetivos de desarrollo del milenio, que ya pasaron, acabaron en el 15, de la agenda 2030 con los objetivos de desarrollo sostenible? Uno, que plantea objetivos y por lo tanto compromisos para el conjunto del planeta, no solamente para los pobrecitos del sur. Y segundo, que no se queda solamente en compromisos de los estados, sino que incorpora también agentes transnacionales, empresas, sociedad civil, todo el conjunto. Lo cual puede contribuir a la sensación de caos, de omnipresencia, ¿no? Sí. De ver a todo el mundo. O sea, compras un móvil y está el círculo de... O sea, yo no tengo nada... O sea, yo era una persona... Quiero decir, yo era una persona... o sea, soy antidogmático, ¿no? Y no veía al demonio en el consenso de Washington y tampoco lo veo en la Agenda 2030, pero entiendo, digamos, que para muchas personas pues se ha producido una especie de cierre del discurso, ¿no? Claro, pero es que yo creo que eso sí que es cierto. Y ahí es donde creo que se entiende la crítica a la Agenda 2030 o a tantas cosas que aparentemente dices es sentido común. Hace poco en la presentación de otro libro parecido lo comentábamos, ¿no? A ver, el problema es que hemos ganado, ¿no? ¿Quiénes? Que cada cual lo sitúe como quiera. Los demócratas, los igualitaristas, me da igual, ¿no? La Agenda 2030, la lucha contra el cambio climático, contra la pobreza, contra el no sé qué, en estos momentos forma parte del establishment. Es poder constituido. Sí, y todo descontento, claro, lo mismo, y todo descontento y toda indignación y todo malestar, esas palabras que hemos utilizado al principio todo el rato, todo eso se va a volver en contra de que esté instituido y que forma parte de ese consenso. Claro. Y la lucha contra el cambio climático forma parte de eso, ¿no? Incluso para los más jóvenes y no tan jóvenes, los avances feministas también forman parte de eso. Por lo tanto, si estamos cabreados contra el sistema y tenemos que cuestionar, también vamos a reaccionar contra todo eso. Pero la manifestación de los agricultores europeos y españoles estos últimos tiempos, yo creo que tenían buena parte de razón en lo que decían. Probablemente. Pero para mí la discusión no es cuestionar el 2030, no es cuestionar ni tan siquiera los ritmos, que yo creo que hay que ir mucho más rápido, es
ayudarme a entenderlo y a compensarlo. Pero ¿entiendes que la Agenda 2030 se ponga como frontispicio, como diana, sí, contra el que echar la silla del pero malestar? sobre todo porque me estás obligando a hacer cosas que a mí me llevan una serie de pérdidas y transformaciones, y no me estás ayudando, coño. Sí. Es que ese es el punto. Una vez más no estamos ayudando a hacer lo que les decimos que tienen que hacer. Y eso es un fallo. Oye, levantado la mano, perdona. No, yo es que quería hacer una pregunta. Esta última parte era muy interesante. Efectivamente, digamos, la izquierda gana mucho, pero ha habido algo muy importante a favor de la derecha. Han dicho la inmigración se para. Sí. Sí. Pero yo, una cosa que me llama la atención es algo que ya les he oído a muchos. No hay instituciones adecuadas a nivel internacional. Sí. Pero lo que no veo en ningún sitio es unos ejemplos que digan, ¿qué instituciones hacemos? Los martes se va a votar al ayuntamiento con un no sé qué, claro, para decir no sé cuántas. Algo. Sí, hay... No hay instituciones. Vale. ¿Qué? Sí, vamos a ver. Estamos de acuerdo en que no las hay. Quiero decir que no tenemos ni una institución, por ejemplo, que haya conseguido un alto el fuego en Gaza. ¿Vale? Por tanto, un alto el fuego, no digo bien. Por tanto, hace falta. Claro, cuando tú miras instituciones, hay un libro que también cito, que es, ¿cómo se llamaba aquello? De los seres más raros del mundo, una coña de estas, sí, el de Henry, sí, fantástico. Sí, donde tú vas viendo cómo, a lo largo de la historia, que es una historia, la de los seres humanos, de cooperación y no de competitividad y competencia, como nos han contado, conforme iba ensanchándose el nivel de objetivos y de problemas, las instituciones, la cooperación iba cogiendo cuerpo, y de la familia pasabas a la tribu, y de la tribu al reino, del reino al Estado, del Estado, ibas creciendo, ¿no? Si seguimos esa lógica, que es la propuesta que yo aquí hago partiendo del italiano que no soy capaz de recordarme del nombre, pero que tiene un libro fantástico, muy interesante. La misma lógica nos lleva a un gobierno mundial, claro, y por tanto a una constitución mundial que sea capaz de imponer. Eso es todo lo complicado que me vais a decir que es, claro, sí es utópico, sí, por eso te decía lo de la parte de que la democracia, especialmente la radical, es aspiracional también, pero por lo menos te marca un camino. Ahí sí. Te marca un camino. Ahí sí. Es muy complicado, ya lo sé, joder, sobre todo porque los chinos no van a querer. Ya lo han dicho, es que no quiero, esto es occidental. Yo me estoy montando otro sistema mundial paralelo, ¿no? Un gobierno mundial inmediatamente generará una rebelión sin lugar a en algún dudas, sitio, ¿no? O sea, sin lugar a dudas, pero... Y déjame que te haga una pregunta y no me la contestes si no quieres, la hago a la sala, pero que, como digo a veces a los estudiantes en clase, no hace falta que os sinceréis, ¿vale? Que cada cual se la conteste a sí mismo. Teniendo en cuenta que un acuerdo siempre va a ser, lógicamente, perder una parte de tu posición, de tus valores, lo que tú defiendes, para acercarte al contrario. ¿Queremos llegar a esos acuerdos con Arabia Saudita? ¿Queremos llegar a esos acuerdos con China? ¿Queremos llegar a esos acuerdos con Putin? No, yo lo dejo ahí. Yo lo que creo, yo te contesto mi opinión. Yo lo que creo es que si sigue existiendo la especie humana, llegará a esos acuerdos. El problema, porque creo que es la evolución de lo que hemos visto hasta ahora, desde la familia hasta ahora, ¿no? Claro, esa evolución de la familia hasta ahora ha llevado 200.000 años, claro. O sea, es que a lo mejor la siguiente, al ritmo al que vamos, pues nos cuesta 10.000 años, ¿no? El problema es que igual no tenemos esos 10.000 años. Pero si los tuviéramos, yo no tengo ninguna duda que aquí el resultado final va a ser un gobierno mundial. Porque además se ha producido un proceso que se menciona poco, y a mí es una de las cosas que nosotros hemos pasado de aproximadamente 1.500 millones de habitantes en la Tierra en el siglo XIX a más de 8.000 que tenemos ahora. Es que es un salto espectacular. 9.000 ya creo, ¿no? Por eso he dicho más de 8.000. Claro, es espectacular, lo cual afecta a la presión sobre la Tierra, a todo lo que queráis, a todo, ¿no? Es que es multiplicar, ni se sabe, y eso en parte gracias, dejadme que lo simplifique así, a la penicilina, ¿no? Es decir, en parte. Las alérgicas no estamos muy de acuerdo. Yo también, no, perdona, yo ya llevo con Aerius 3 días, sí. Que cada solución engendra un problema, ese es un pensamiento muy orteliano también. Sí. ¿Alguien tiene preguntas? Yo quería dar las gracias
por invitarnos a pensar, que es lo más interesante que hay, discutir, Es que, reflexionar. pero qué cosa Es más lo mejor teníais un día como el de hoy a estas horas, hombre. Y gracias, Federica, también por organizarlo y a los tres ponentes y a Jordi sobre todo por el libro y por provocarnos, ¿no? que es interesante. Yo sí encuentro, Juan Claudio, un paralelismo bastante parecido entre el principio del siglo XX y el principio del siglo XXI. De hecho, muchas de las cuestiones que Jordi plantea en el libro coinciden en cierta forma, en el espíritu al menos, en lo que los autores del llamado realismo democrático, Sí. William James, John Dewey, Lippmann, se planteaban, ¿no? O sea, Lippmann dice en el año 29 que en sentido estricto el problema de la democracia es un problema de su periodismo. Y dice en la opinión pública en 1929. Entonces yo creo que ellos ya se dan cuenta en ese momento De las debilidades. digamos, del auge de la sociedad de masas, que el poder se ha trasladado del Parlamento al periódico. Y por eso ponen tanto énfasis en el cuidado que hay que tener con la elaboración y distribución de las noticias. Y precisamente, desconozco si lo has tratado en tu libro, que lo compraré y lo leeré, pero ese es uno de los problemas que el periodismo tiene hoy día. Ha perdido el control, la mediación social, ha perdido el control de la distribución de las noticias. Y creo que esto es bastante importante, porque uno de los calificativos que se le podría poner a la democracia es que es una democracia emocional. Porque la democracia nos somete a los ciudadanos a preguntas para las cuales no tenemos respuestas. De hecho, esto también se lo plantea Lippmann. En el año 29 dice, ¿le conviene a nuestra nación un tratado comercial con China? Se pregunta él en el año 29. Dice, ¿qué puede responder el ciudadano medio? No puede responder nada. Y a Claro. falta de conocimiento técnico, delega en otros, o responde emocionalmente delegando en otros esa decisión técnica, ¿no? Bueno, esa es la tesis de la indiferencia racional, que también es de esa época, ¿no? O sea, el ciudadano llega a la conclusión de que los racionales no están informados y delegar en expertos o en demagogos, claro, ese es el problema, ¿no? Pues sí, no hay otra forma posible que la representación. Exacto, sí, al final. Todo lo que hacemos es, bueno, Todo es a representación. partidos que nunca nos satisfacen al 100%, pero se aproximan a nuestra idea. Pero de fíjate cómo que debería el ser. tema de la crisis de la representación, porque Eso es fundamental. Porque, claro, ya no aceptamos que nos represente alguien que no replique nuestras características. Estamos transitando hacia una especie de representación espejo, ¿no? A una mujer la tiene que representar a una mujer, a un negro, a un gay, Esto desbarata completamente los postulados de la democracia liberal. Pero eso tiene que ver con las populismo. políticas identitarias que Claro, han tomado sí. mucho fuerza estos últimos años, que son emocionales claramente, que son la trinchera contra otros, porque es lo que me diferencia y me marca de esto, y que yo creo que desde luego no son de izquierdas desde mi punto de vista, pero tampoco son, o sea, compiten con la democracia. Y con la pérdida de confianza. Claro. O sea, yo cuando me pregunto cuál es la crisis cuál es nuestra crisis de la democracia, yo creo que realmente uno de los elementos, no sé si desde luego en el único y quizá no el más importante, pero uno de los elementos importantísimos es la pérdida de confianza en las instituciones. Sí, claro. Salvo en algún caso Pero se lo han ganado a concreto. pulso. Mi punto es que se lo han ganado a pulso. No digo que no. De hecho, mi pregunta pero- iba justamente por ahí, por Que te hemos terminar, cortado. una pregunta concreta, Jordi, está muy bien apuntado. Es, en mi opinión, el problema de la posverdad es el gran problema de nuestro tiempo. Y que la posverdad, como la definió McIntyre, es que la verdad es irrelevante. No es lo que viene después de la verdad, sino que la verdad es irrelevante. Te da igual. Y yo creo que esto produce la desafección que tú acabas de mencionar. Porque, bueno, el hecho de que los partidos después no cumplan, que lo has mencionado en tu discurso, no cumplan aquello que nos dicen que van a hacer o que han prometido que lo van a hacer, produce realmente una desafección en los ciudadanos que es la base de ese populismo. Y a mí me gustaría algo también de crítica en ese sentido hacia la clase política. Sí, y fíjate, hay una cosa, yo también la digo, cuando yo era pequeño, a mí me enseñaron, y seguro que no soy el único de los que estamos aquí, que una cosa son los hechos y otra la interpretación y la valoración de los hechos, ¿vale? Que una cosa son los datos y otra, o sea, que hay cosas que no se pueden discutir, y eso con los que tengáis hijos o hayáis tenido hijos es la batalla típica con los hijos. Yo tengo uno que ahora ya es mayor, pero siempre decía, bueno, eso es lo que tú opinas, pero yo opino de otra manera. Decía, no, oye, vamos a ver, o sea, la ley de gravedad no está sujeta a opinión, incluso... Bien, todas las opiniones valen igual, pero hombre, si hablamos de los agujeros negros, Hopkins sabe un poquito más que yo y su opinión
Bueno, esto se ha perdido en gran parte. Eso se ha perdido en gran parte, ¿no? Yo creo que se ha perdido en gran parte de manera consciente. Es decir, ha habido quien ha tenido interés en que se perdiera, ¿no? Es verdad que hay, incluso en metodología de la ciencia, yo creo que era Feyerabend, creo que se llamaba, el que ya hablaba del relativismo de la verdad científica. Pero yo creo que ha habido ahí un interés forzado de traer al mundo de la democracia, del diálogo y del debate racional, que es, yo insisto, la democracia es razón, no tanto emoción, experiencias de otros campos, ¿no? Porque tú has mencionado el tema de la política y de los medios de comunicación, pero por esa época yo he leído 2 libros nada más sobre cómo empieza la publicidad comercial. Que empieza por esos años también, es decir, los primeros anuncios, las primeras campañas, la utilización del periódico, la utilización de la radio, o sea, es una evolución espectacular que ahora de repente la hemos visto volcada al discurso político. Es decir, ahora ya no vendes Coca-Cola, sino que vendes a Trump o a Pedro Sánchez, me da lo mismo, o sea, no lo digo en términos partidistas porque yo no soy de la camiseta. Solo la única camiseta, la del Valencia Club de Fútbol, nada más. Pero ese paralelismo en una evolución de una sociedad cada vez más mercantilizada y una conversión también en mercancía del discurso y del debate político, de alguna manera los fundadores de la democracia nunca pensaron en ello, ¿no? Y rompe. Es un dato, es decir, cuando tú oyes las redes sociales, una de las cosas en las que todo el mundo que estudia el fenómeno está de acuerdo es que favorece lo que llaman las campanas de eco. Yo lo he contado, yo estoy en Twitter desde el principio, casi desde el principio de Twitter, y a mí ahora, no entonces, que pues Twitter ha cambiado muchísimo, el algoritmo ha cambiado muchísimo, me pasa que de vez en cuando pongo un tweet, cada vez ya menos pongo tweets polémicos, y me llama un amigo a media mañana, joder, la que has liado hoy en Twitter. ¿A ti no te has saltado? Y yo no me entero, porque mi algoritmo, si tú me pones Jordi Sevilla, hijo de puta, lo elimina y yo no me entero. Y lo ha hecho el algoritmo, con lo cual yo solo me entero los que me dicen, puta madre, estoy de acuerdo contigo, dale más fuerte. Con lo cual yo me reanimo cada vez más, digo, joder, este es el camino, ¿no? Es decir, eso son las campanas de eco, ¿no? Claro, eso es lo contrario de la democracia y del discurso y del diálogo democrático entre gente que no opina igual, coño. Es lo contrario. Y en cambio está ahí y no es fácil, ¿eh? O sea, no digo yo que aquí la solución, hemos regulado lo de la inteligencia artificial y está muy bien, pero bueno, volvemos primero al tema de que se cumpla, y sobre todo cuando la inteligencia artificial no tiene sede en Europa, pero bueno, pero en todo caso no es fácil, pero hombre, por lo menos seamos conscientes de ello, ¿no? Y no nos deje, es mi intención o mi voluntad, no dejarte arrastrar por la corriente, sobre todo si la corriente te lleva, históricamente esta corriente nos ha llevado siempre al conflicto, siempre. Pero, ¿puedo intervenir aquí? También para mí las redes sociales, yo creo que se ha dicho antes cuando has subrayado dos elementos que para mí son muy importantes. Uno son las redes sociales como cámara de eco, como dices tú, pero ahora voy un poco más allá, y luego la palabra movilización como un elemento central de la línea política. Y aquí está Joan, que ha trabajado sobre la privatización de los partidos y lo que significa el cambio de los partidos políticos con respecto a la palabra que tú dices, que yo creo que también tiene mucho que ver con la polarización, porque los partidos políticos siempre han querido ganar el poder, esto es indiscutible, pero dentro de los partidos políticos había y ahora voy a unir los dos, había ideas, había proyectos, y ahora hay un líder, un grupo de líder inmovilizados para defender el líder. Y esto tiene también alguna responsabilidad con la polarización. Pero voy más con las redes sociales y lo uno. Para mí las redes sociales, y una de las cosas que hacen las redes sociales, no es solamente un elemento esto de la cámara de eco y el algoritmo. A mí no me llegan vuestros twitters porque no sé por qué el algoritmo ha decidido que me llegan cosas de perritos y gatitos y yo estoy... Porque no pagas. Ahora porque no pago, eso es. De perritos y gatitos los tengo que buscar para que me lleguéis. Pero para mí las redes sociales, el fenómeno que ha producido, el target que te deja hacer la red social, que te permite conocer qué es lo que pienso yo, qué es lo que piensas tú, qué es lo que piensa el otro y el otro y el otro, y que te permite hacer una campaña política
en un partido político en clave exclusivamente personal, ¿usted qué quiere? Esto, porque yo lo sé por sus redes sociales. Yo le voy a prometer que en este pueblo va a tener usted la piscina más grande del mundo. O le voy a prometer a usted que en esta ciudad va a tener usted lo que usted quiera. Y a usted le voy a prometer el cielo. Y a usted que no quiere el cielo, que quiere el infierno, para usted el infierno. Es decir, que para mí las redes sociales han tenido un elemento muy, muy notable de dilución del proyecto político. No hay un proyecto político, una idea del mundo mejor, peor, regular, que tú lleves a la sociedad y le digas, mira, mi proyecto político para la sociedad es hacer A, o mi proyecto político para la sociedad es hacer B, y la gente entra en la idea política. Ahora las redes sociales lo que hacen es que a ti te prometen lo que tú quieres, y cuando no te dan lo que tú quieres, porque es imposible que te den la piscina, el cielo y el infierno al mismo tiempo, y a todos igual, se produce una desafección muy importante. Para mí las redes sociales están diluyendo los proyectos políticos, y yo creo que antes los partidos políticos que querían ganar el poder, ya no sé, que siempre han querido ganar el poder, tenían 5 ideas, o 7, pero no era él. Hoy, y eso a la ciudadanía le llega, es hoy, por lo cual todo vale, porque hoy es A, mañana es B, y esto lo está diciendo la misma persona, el mismo partido político, no lo mismo unos que otros, pues están jugando este juego, entonces la gente dice... Acumulamos preguntas que creo Pero que... son Hay dos, todos, ya. Entonces, Quiero contestarle a dos cosas rápidas. Que hay dos preguntas. Venga, va. Adrián. Vale, el problema es que igual se me olvida, pero vamos. Hola. Muchas gracias por la conferencia, ha sido muy interesante. Yo tengo que confesar que soy periodista y cuando sea... Nadie es perfecto, no te Menos preocupes. menos mal, que haya Soy aquí. periodista, soy periodista aunque no ejerzo porque no he encontrado trabajo. Sí, entonces eres como yo, que soy político, pero tampoco ejerzo. Bien. Entonces, a mí me surgió un poco, a raíz de lo que se comentaba, en mi opinión, uno de los problemas más graves que tenemos es que la política se ha convertido en política de identidades, no de ideas. Claro. Es decir, que La camiseta. entre unas identidades abiertas, pluralistas, y unas identidades muy esencialistas. Yo veo que el esencialismo está ganando terreno. Entonces, lo que me surge un poco con lo que comentabais, ¿no?, de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Sería posible crear algún tipo de objetivos de desarrollo democrático, de reformismo democrático, que se apoyaran en esa idea que de hecho se habla en el libro de Haidt, de Jonathan Haidt, de Pauline Murray, que decía que cuando mi enemigo trace un círculo pequeño para excluirme, yo trazaré uno mayor para incluirlo, ¿no? ¿Habría alguna posibilidad de fomentar eso? Porque yo soy muy pesimista. Yo en los círculos en los que me muevo, yo me considero liberal demócrata, y la gente que me rodea pues o están en lo que se comentaba de un pensamiento woke muy extremo de la identidad, o están viendo a Nayib Bukele, ¿no?, en El Salvador, diciendo eso es lo que necesitamos en cada país, ¿no? Un poco una deriva autoritaria, ¿no? Entonces, yo lo que pienso es que si las más altas autoridades intelectuales en este país llevan muchos años planteando reformas y no se hace nada, a mi parecer, yo no sé qué esperanza tenemos. Hay que crear un partido nuevo, otro partido más, que acabe como, no sé, que acabe como Ciudadanos o como los liberales demócratas del Reino Unido. ¿Usted creo que participó en las negociaciones con Ciudadanos en 2016 cuando se quería llegar a un acuerdo que se llegó, y de eso no hemos vuelto a saber nada? ¿Qué se puede hacer realmente? Esa es mi pregunta. Espera, que estaba aquí Joan, Joan, y luego Joan quería contestamos a intervenir, todos. sí. Yo dos bromas. Habéis mencionado de la vivienda y sobre todo por reafirmar lo que habéis dicho antes, pero yo en la última campaña que el gobierno hizo de promesas sobre el crecimiento de la vivienda, acordaos que sacó lo de la operación Campamento. Sí. Pero yo en aquel momento... Se aprobó en el gobierno del que yo formaba parte ya en el 2005, se aprobó la operación Campamento. 2005. Yo en aquel momento... Y no se ha hecho. Yo pedí que se declarase bien de interés electoral, Sí. para que no se hiciera nunca la operación Campamento y se pudiera utilizar campaña tras campaña. Porque luego se ha propuesto tantas veces, o sea, se ha comprometido tantas veces, se han hecho tantas veces fotos en el mismo sitio, la ministra de Fomento. O sea, realmente es un espectáculo dantesco las veces que se ha este mismo elemento. Bueno, ya hemos evolucionado al siguiente nivel. En la última propuesta del gobierno ya ha desaparecido. O sea, ya ni siquiera es un bien de interés electoral, pero no nos acordamos, no nos reclamamos, no tenemos memoria, no tenemos una prensa, no tenemos unos sistemas de control de las promesas democráticas, que simplemente el periodista diga, pero esta vez ya no me propone la operación Campamento. Tenemos un pequeño problema de control democrático. Total. Porque en el fondo
tenemos un problema, no es un problema de medios. Empezando por la oposición, que es la primera que no hace eso. Claro. Esta y cualquiera, pues, insisto. Pero no es un problema de medios. Claro. Es un problema de que las promesas están tan devaluadas que para qué exigir su cumplimiento. O sea, y ahí sí que creo que tenemos un problema de gestión cotidiana de lo que es lo que todos estáis mencionando, y es que vivimos en democracias de audiencia. A los sociólogos nos encanta eso, llamarlo, o sea, que aquí votamos igual que consumimos. Antes no había yogures en el supermercado, o había 3 y teníamos que elegir los 3 que había. Ahora tenemos 300 yogures y no nos satisface tener solamente 6 partidos políticos, porque además, oye, tú lo compras, al día siguiente no te gusta, pues lo has votado, pues al día siguiente no tienes por qué comprometerte con el partido que has votado. Los consumidores estamos cambiando nuestra manera de hacer política, y eso hace que los políticos sean la profesión más difícil del mundo. Tienen que estar completamente mirando los cambios de la opinión pública, que son cambios de humor de la opinión pública, no son cambios de posición. La clase obrera no se podía permitir cambiar de posición, porque lo que necesitaba eran leyes sociales, punto. Ahora que tenemos leyes sociales, ahora que tenemos consenso intelectual con respecto al cambio climático, que consumimos, votamos igual que consumimos, y eso es absolutamente histérico para la política. La política va detrás del cambio de la opinión pública. Ojalá tuviéramos un tema cada semana, tenemos un tema cada día. Cada media hora. Sí, yo he dejado de ir a la radio porque ya no tengo criterio para estar dando 20 emisiones. Quiero acabar con un punto optimista. Coincidiendo con el diagnóstico. Y es, esto no se ha pasado muchas veces. Cada vez que hay más opinión pública, cada vez que hay más personas en la opinión pública, cada vez que las personas tienen más derecho a opinar, las normas de comportamiento de los políticos con la opinión pública han cambiado. Ocurrió con la radio, ocurrió con la televisión. La televisión era un medio para la publicidad de productos de mujeres. Siempre se dijo que Kennedy ganó las elecciones por la televisión. Los políticos tardaron 20 años en reaccionar al cambio de televisión. No sabía, pero es que los ciudadanos no sabían muy bien por qué había políticos en la tele. Es decir, tardamos mucho en adaptarnos a un cambio de las reglas donde los políticos y sus electores dialogan. Y ahora estamos exactamente igual, con un cambio en donde hay cada vez más gente, en donde hay cada vez más gente opinando, cada vez diciendo gente más locuras, pero como quiere acabar en positivo, digo que cada vez que hemos incorporado más gente al concurso de la opinión pública y al concurso de la política no nos ha ido mal. Si tú miras para atrás, mal no nos ha ido. Hombre, miras la foto y dices, va a ganar Trump por segunda vez, ya es triste, ¿no? Pero yo no estoy muy convencido de que lo negro que nos rodea acabe siendo un desastre para las democracias. Más bien, y acabo, no conozco ningún chino que quiera ser chino. Todos quieren ser occidentales. Oye, y eso algo nos puede ayudar a largo plazo. Pero no conozco ningún chino que quiera ser chino. El gobierno chino sí, pero los chinos no. Bueno, vamos a ver. El problema es si tenemos tiempo. ¿Nos dejas hacer una intervención por supuesto, cortita? cómo no. El muro de Berlín, por cierto, hay una exposición estupenda ahí en la Fundación Canal de esa segunda, estupenda. El muro de Berlín lo tiraron los que querían pasar de allí para acá. No se conocía a nadie que quisiera ir de aquí para allá, ¿no? Eso es. Nada, yo 2 cosas solamente por acabar, porque me parece súper sugerente cosas que han ido saliendo y también en positivo. En ese concepto de democracia radical que Jordi defiende, yo creo que subyace una idea que a mí, de hecho, es la que más dolores de cabeza me lleva dando toda mi vida en estas cosas, ¿no? Y es que esto de la democracia es demasiado importante para dejarse de los partidos. Los partidos son una cosa pequeñita en la sociedad. ¿Qué porcentaje estáis afiliados o militáis en algún partido? No tengo ahora mismo el dato, pero y cada vez menos, ¿no? Tienen una lógica de competencia entre ellos. Si le votáis a Jordi, no me votáis a mí. Por lo tanto, nuestra tendencia va a ser a echarnos los trastos a la cabeza, porque cada uno va a intentar, ¿vale? El espacio de la sociedad civil es un espacio de colaboración. 2.500 mujeres en Suiza se van al tribunal y deciden. Coincidiendo en el tiempo, 900 organizaciones, 900, que van desde Cáritas, católica y con tendencia conservadora, por decirlo de alguna manera, hasta colectivos pro-inmigrantes, pro-libre circulación de no sé qué, de la extrema izquierda, se ponen de acuerdo para hacer una ILP que no hay manera de que no admitan a trámite. Luego ya veremos a ver qué pasa con la ILP y probablemente o no saldrá o quedará muy desvirtuada, ya veremos a ver, no lo sé, ¿no? Pero lo cierto es que, salvo Vox,
y eso es otro elemento de debate para otro día, pero todos los partidos tienen que admitir la trámite. Entonces, la potencia de la acción colectiva de la sociedad civil es lo que construye democracia, con esa idea de vigilancia, ¿no? Y una última idea, así ya te dejo. Yo estos días estoy absolutamente abducida y de hecho últimamente cuando voy a mandar un artículo lo mando a leer a amigos porque digo, ojo que estoy un poco abducida, entonces dadme, ¿no? Con la campaña electoral vasca me tiene abducida, ¿vale? Cuando el Eurobarómetro nos pregunta a los españoles cuántos confiamos en el Parlamento, en nuestro Parlamento, decimos que confiamos en un 15%. Cuando les preguntan a los vascos cuántos confían en sus instituciones, dicen que confían en un 78%. ¿Vale? Campaña electoral. Creo que no me arriesgaría mucho si empezar aquí a preguntar los nombres y apellidos de los candidatos. Y como además son nuevos, no lo sabríamos prácticamente nadie. Pero sabemos las marcas. Es una campaña de marcas y no de candidatos. Luego no es personalista, pese a que también viven en una democracia de audiencia como la nuestra. Los temas de la campaña, no se está hablando de amnistía, no se está hablando de PP contra PSOE, se está hablando del sistema vasco de salud, que cada vez debe estar más deteriorado según valora su ciudadanía, se está hablando de educación, que también anda un poco así, con resultados en PISA los peores de su historia, se está hablando de las cuestiones políticas, de las políticas públicas del día a día, y de las cuestiones del territorio, de lo que está pasando en Euskadi. Nada parecido a lo que pasó en Galicia hace unos meses, donde la política fue fundamentalmente de carácter nacional, o lo que había pasado previamente en Castilla, Andalucía, en Madrid, en otros sitios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué condiciones tiene un territorio para que en un momento determinado se estén dando esas características, que es justamente lo contrario de lo que venimos hablando aquí? Y no lo sé, esto ya habría que investigarlo. Tiene que ver con que vienen de un momento muy duro, con que han sufrido en sus carnes todo el peso del terrorismo. Y hay ese fenómeno que ocurre también en las guerras, ¿no? De que todo el mundo con el líder, sea el líder un partido, sea una idea, sea lo que sea, no lo sé. Tiene que ver con un nivel de bienestar económico y material por encima de la media española sobradamente. A lo mejor también. Habría que verlo, ¿no? Pero qué curioso que en esos casos efectivamente estamos viendo aquí al lado, a 400, 500 kilómetros, estamos viendo una islita. El otro día Eduardo Madina en la radio decía, sí, es que Euskadi es una isla de institucionalidad. Que me encantó esa expresión, porque efectivamente se creen en sus instituciones. Entonces, no sé si es porque vienen de un pasado complicadísimo y terrorífico, o hay otras cosas, ¿no? Pero son pocos también, lo cual ayuda. Y ricos, sí, por eso. Yo no tengo ahí más respuesta, pero si me dejáis un último de palabras, pero si mi único tema es que se me olvidan las preguntas, joder. No, el último turno para ti y el penúltimo para mí. No, el penúltimo para mí, y solamente quiero decir, esto que dice Joan, el político ha descubierto que anunciar tiene el mismo impacto político que hacer. Sí. Y le cuesta muchísimo menos. Más fácil. Y eso es un problema. Eso es un problema porque las cosas no se hacen, se anuncian, pero no se hacen. Y entonces la gente se cabrea y acaba votando atrás. Exacto, ¿no? Claro. Y luego lo de la posverdad, mi definición de posverdad es la mentira que no teme ser descubierta. Y esa es la novedad, ¿no? Antes a los mentirosos les preocupaba ser descubiertos. Te ponían rojos y te pillaban. Ahora no. Ya. A mí la posverdad es cuando dices, este tipo sabe que está mintiendo. No le daño, ¿verdad? Con muchos líderes que sueltan falsedades con mucha desenvoltura, o sea, es fascinante verles. Sí. O sea, ver a un mentiroso en igual. acción tiene algo de hipnótico porque dices, joder, pero ¿sabe que miente? ¿O no miente? Y ya está, eran esas dos cosas. Por no citar ejemplos de aquí, pero con lo de la posverdad, yo siempre o sea, el debate en el que se mete Trump, diciendo que a su toma de posesión ha ido más gente que a la de Obama, cuando están las fotos que se pueden ver y da lo mismo, es para pensarlo, para pensarlo. Pero bueno, a ver si contesto. Lo de la sociedad civil, yo creo mucho en ella, más por deseo que por realidad. Sí. Pero conecta con lo que tú decías de lo difícil que es. Yo estoy ahora incorporando mucho una frase que es: yo estoy harto de criticar a los políticos, ayudémosles. Eso es. O sea, empecemos con una actitud más proactiva de, oye, yo, venga, a través de la sociedad civil estoy dispuesto a ayudarte, ¿no? Lo de las redes sociales, Luz, es verdad, pero conecta con el libro. ¿Tú te acuerdas cuando empieza Internet que todo el mundo cree que esto va a empoderar a los ciudadanos, va a fortalecer la democracia?
Y eso ha fallado, es uno de los muchos errores que se cometen en el siglo XXI, que prometemos, y ha fallado en este caso no por los políticos, ha fallado porque ha acabado en manos de 4 empresas en Occidente que lo que buscan es ganar dinero y por tanto generar ingresos, y otras 4 empresas en China que lo que buscan es que el Partido Comunista siga mandando. Por tanto, se ha tergiversado el valor de lo de las redes sociales, ¿no? Lo del proyecto es una cosa que a mí me interesa, y lo digo también. La frase esta de hacer de la necesidad virtud, que es como nuestro querido Pedro Sánchez justificó su cambio de opinión con lo de la amnistía, aparte de vulnerar el segundo principio de Marañón de los fines y los medios, no es un proyecto de país. Pero la frase de Feijóo de derogar el sanchismo, pues tampoco es un proyecto de país. ¿Yo qué queréis que os diga? Y sin embargo, eso ha centrado la confrontación política en estos últimos tiempos, ¿no? Es decir, el pragmatismo mal entendido o bien entendido, cada uno ahí se ha posicionado de una manera o de otra, pero sin ser conscientes de que, claro, cuando ahora te dicen con la misma rotundidad con la que te decían que nunca habría amnistía, ahora te dicen que no va a haber referéndum, claro, la credibilidad que hemos perdido como Partido Socialista es enorme, enorme. Pero bueno, esto vincula una parte de las preguntas que habéis hecho el periodista que no ejerce. Si a mí me siguen preguntando, el otro día, en una entrevista que hicieron en el diario Montañés, que voy mañana a Santander, ¿cómo es posible que yo, discrepando en algunas cosas de lo que hace mi gobierno, siga militando en el PSOE? Pero vamos a ver, o sea, ¿de qué coño estamos hablando? Primero, porque yo creo que el PSOE va mucho más allá de una dirección concreta y de un gobierno concreto, y siempre digo lo mismo. Oye, cuando yo empecé en esto, un tal Alfonso Guerra, que la mitad de España ya no sabe quién es, mandaba un huevo en este país. Y anda que no hemos visto desde entonces. Yo he trabajado con todos los secretarios generales, menos con uno, con todos. Y no siempre estoy de acuerdo 100%, es que a mí siempre lo digo, si es que yo no estoy de acuerdo al 100% ni conmigo, ¿cómo cojones voy a estar? Pero mayoritariamente yo critico algunas de las cosas que está haciendo este gobierno y estoy a favor de otras muchas, y para mí eso es la democracia y forma parte, porque no lo concibo, porque las camisetas es de hooligans y yo quiero ciudadanos que tenemos otra visión. Adelante, sí. Es que a eso que he pensado, pero es que a mí me surge ahí una duda, y es, veo muchas críticas, pero si luego no hay mecanismos para que los representantes sí, está claro. Y voten otra cosa. Por ejemplo, el señor Paje decía muchas cosas, etcétera, pero si los representantes por Castilla-La Mancha en el Congreso aquí votan monolíticamente... Totalmente de acuerdo. Entonces, yo no veo muy bien cómo se Pero esa es una dicotomía en la que yo he vivido en otras épocas, que era... cuando el partido no discutía y no era democrático, pues entonces no era democrático, pero si discutía y era democrático era una hojalada de grillos. Entonces, claro, joder, dices, entonces ¿en qué quedamos, no? ¿En qué quedamos, no? Es verdad que en este momento todo lo que habéis dicho de las audiencias, las televisiones, los medios, etcétera, han fortalecido mucho el liderazgo. Antes quiero creer que el liderazgo lo ejercía el líder. Ahora todas estas cosas construyen el líder, ¿de acuerdo? Que no es exactamente lo mismo, ¿no? Yo creo que en el caso del PSOE, y yo defendí las primarias, creo que las primarias, porque se han hecho mal, las primarias, los que dicen, no, pero esto es como el presidente de Estados Unidos, yo digo, sí, pero es que el presidente luego no nombra al Senado, coño, pero es que aquí el secretario general nombra al Comité Federal y la Ejecutiva, con lo cual los mecanismos de contrapeso y contrapoder se han perdido. Y entonces, claro, ya no es lo mismo, ¿no? Creo que eso ha ayudado y que es una mezcla de cosas, ¿no? Porque hay poca gente militando. Porque realmente, ¿para qué militas? O sea, yo milito para pagar una cuota en este momento, Tengo compañeros que siguen yendo a las agrupaciones. Pero yo, si tuviera que ir a mi agrupación en este momento, creo que no sé dónde está. Aparte que yo milito en Valencia, pero no... bueno, si os contara por qué milito en Valencia, también tiene su historia. Pero bueno, eso si tomáramos una caña. Entonces, es verdad que es un... Pero yo lo que intento en el libro, y no solo en el libro, es no tiremos la toalla. Porque cualquier alternativa a esto, si tiramos la toalla, es peor. A mí este gobierno me gusta lo justo.
pero es que Abascal no me gusta nada, coño. A ver si nos entendemos. Entonces, y me jode al final, porque yo siempre he defendido, como Luz, y militamos juntos, coincidimos en Ferraz y nos peleábamos mucho, no penséis que Luz no es peleona. No teníamos ninguna duda. Ninguna duda, ¿verdad? Yo me resisto a la idea esta de que te voto a ti porque no me gusta el otro. Esta idea que se está imponiendo cada vez más de votar a la contra. Yo quiero votarte a ti porque lo que me planteas me gusta. Claro, es que ese es el tema. Porque me gusta más que lo que me propone el otro. Ese es el punto, ¿no? Entonces, es todo un complejo de situaciones, pero a pesar de eso, la solución es más y mejor democracia. Una democracia radical, compraros el libro y leerlo.